Por cierto, en unos minutos vamos a llamar a Enrique de Vicente a México. Asunto momias de México. ¿Se acuerdan la polémica? Pues hay más polémica. Y como él ha ido y las ha visto, nos lo va a contar. Pero este programa siempre es un salto entre el pasado y el futuro permanentemente. Y aquí pone Proyecto Autopía. Proyecto Utopía. Y como venimos del SEAT 1500 señorial, ¿saben ustedes que el coche que se conduce solo ha sido siempre una especie de anhelo, pero de hace mucho tiempo? Un vehículo que pudiera transportarnos con máxima seguridad. Parecía imposible. No sé si han tenido experiencias de este tipo, yo muy pocas. Yo soy un clásico para el motor, ¿de acuerdo? Como en casi todo, soy bastante retro. Para el motor también. Y resulta que un día mi cuñado Félix, me acuerdo, me dijo, bueno, el coche tiene un sistema, su coche. Y yo probé, digo, a ver si el mío también lo tiene. Y fíjense lo que sé yo de coches, que no lo sabía, que tenía. Y era ese sistema que te permite ir más o menos un poco encarrilado, ¿no? Y que ahora tienen muchísimos vehículos, porque eso sí es verdad, desde tiempos de la SEAT se han democratizado todos, y eso es lo bueno de la tecnología, cosas que eran solo visibles en vehículos de alta gama, ahora se han democratizado y eso es maravilloso. Bueno, pues, ¿qué sensación más rara? Lo de que el volante se mueve, vayas tú en un coche sin mover el volante. No, no tarde ni 10 segundos, ¿usted? No, 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 no. Amigo, el volante se lleva, será un antiguo. Esa idea del coche del futuro viene de hace mucho tiempo. Y ustedes saben que sobre todo Google, Tesla, han sido innovadores y también con problemas, porque siempre que hay un accidente de un coche autónomo, da la vuelta al mundo. Eso es una mala prensa, desde luego. Pero, lo que yo no podía saber ni imaginar, uniendo tecnología, automoción y quizá genios españoles un poco olvidados, me van a entender enseguida, por lo menos aquí siempre hay homenaje, la historia del coche autónomo español antes que Google, antes que Tesla. Y como siempre, amigos míos, la falta de financiación. Hay financiación para muchas cosas, ¿verdad? Pero para otras no. Y lo que hay es mucha genialidad en este país. Esos genios los hemos conocido, los hemos entrevistado. Me he quedado pegado, de verdad, increíble, chapó. Teresa es una señora ya jubilada, que es la madre prácticamente de la robótica, inteligencia artificial y coche autónomo en España y en Europa. Nos contaba que los vehículos eran impresionantes, pero, repito, nos faltaba financiación. Bueno, mejor que lo cuenten ellos, ¿no? Es una historia increíble, alucinante, de las bonitas que hemos hecho. Sí, señor. A mí me lo parece. A ver qué les parece a ustedes. Mi primer marido era el profesor Ricardo García Rosa, que fue una persona muy importante no solo en mi vida, sino en mis trabajos de investigación. Trabajamos juntos toda la vida hasta que él murió. El proyecto del coche autónomo tuvo sus raíces en proyectos anteriores que habíamos hecho con robots, tanto robots manipuladores como robots móviles. Ricardo García Rosa, el marido de Tere, fue al que se le ocurrió. Él estuvo un año entero, prácticamente, en la clínica, ingresado en una clínica con una leucemia. Entonces, él pensó mucho, y una de las cosas que pensó él y yo fue lo de los coches automáticos. Para mí lo más importante de todo lo que hicieron, desde luego, porque el coche autónomo funcionó perfectamente y eso, digamos, en un equipo de investigación español es un logro muy importante. La posibilidad de que un vehículo pudiera desplazarse sin intervención directa de un conductor es antigua. Aparece en las historias de ciencia ficción, pero solo se pudo poner en práctica gracias al desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial. Nuestra intención no era controlar un único coche, sino estábamos pensando en una aplicación mucho más universal, mucho más general, de
que estos coches se pudieran desenvolver entre el tráfico convencional en algún momento y de tener en cuenta pues, diversas situaciones. Teresa de Pedro asumió el liderazgo del grupo de investigación del Instituto de Automática Industrial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se empeñó en poner en práctica una serie de conceptos revolucionarios. Así surgió el proyecto Autopía, una combinación de automóvil y utopía. Nosotros siempre empezamos a trabajar, sobre todo nuestro sensor principal era un GPS, pero un GPS diferencial que daba la posición del coche con una precisión de 2 centímetros. Y ahí ese fue nuestro sensor principal desde el principio. Posteriormente fuimos introduciéndoles sensores de ultrasonidos y cámaras de visión, sobre todo para detectar obstáculos, para detectar el borde de la carretera, y naturalmente teníamos un mapa, digamos, pues como tiene un GPS, un mapa de la trayectoria que queríamos seguir. Luego, el volante se controlaba porque le habíamos metido un motor que lo controlábamos desde el ordenador. Con eso conseguíamos hacer que el coche siguiera una trayectoria. Y a los coches empezamos a ponerle nombres de caballos famosos españoles. Y los 2 primeros que adquirimos eran Babieca y Rocinante. Y allí hicimos muchas de las cosas que están hechas ahora, que las venden ahora en los coches, pero lo que las venden con diferentes sensores, los hicimos con eso. En el año 2002, 2 vehículos del proyecto Autopía hicieron una histórica demostración en territorio francés, para asombro de científicos de varios países allí presentes. Y esto ocurrió 12 años antes de que Google ensayara con su propio vehículo, y con un presupuesto y recursos infinitamente inferiores. Hubo un congreso en Versalles sobre Intelligent Vehicles, no era el primero que se hacía, era un congreso mundial de todo el mundo, todos los grupos de investigación que trabajaban en el mundo, y se celebró en Versalles. Y nosotros llevamos nuestro coche. Allí fue el único coche que circuló de forma autónoma. Los demás hicieron sus pequeñas exhibiciones y sus cosas, pero el único que fue de manera autónoma fue el nuestro. Creo que estábamos a la altura de las investigaciones que se hacían en otros grupos de investigación, en Francia, en Alemania, en Holanda, pero el problema, como siempre, no tengo más remedio que llorar un poco, es que nosotros teníamos recursos muy limitados. Fue una época siempre lo ha sido. En España nunca se ha considerado la investigación como se debe, en ningún ámbito, y en aquella época menos aún. Participamos en proyectos europeos y entonces participamos en muchas exhibiciones reales, donde, curiosamente, en algunos de los congresos a los que asistimos,
nuestro coche fue el único que se movía solo. O sea que eso tengo que decirlo. Pero luego ya el experimento más, digamos, definitivo, más importante, lo hicimos en 2012, y en ese experimento Platero salió desde la explanada del monasterio del Escorial y recorrió unos 100 kilómetros hasta la sede de nuestro centro en Arganda del Rey, recorriendo un poco de tramo urbano, y luego ya salida a la autopista de la Nacional 6 de La Coruña, hasta llegar a nuestro instituto. Eran de gasolina, eran un C3 y el otro CB era un C3 descapotable y tal. Entonces decidimos que había que salir al público. Entonces hablamos con la Guardia Civil y entonces quedamos que el experimento público habría que hacerlo por autopista, habría que hacerlo en domingo por la mañana, y entonces así lo hicimos. Estamos hablando del año 2012. Para contextualizar un poco, ningún fabricante tradicional había declarado su intención de trabajar en el vehículo autónomo, es más, se veía como una cosa muy futurista, y solo Google había mostrado un cierto interés, empezó a hacer algunos experimentos, pero a nivel, desde luego, nacional y europeo había muy poca actividad. Entonces nosotros, que ya teníamos un recorrido, nos sentimos capaces de mostrar al gran público las capacidades que habíamos desarrollado, y lo que hicimos fue plantear un experimento que consistía en esos 100 kilómetros que combinaban carretera urbana, interurbana y autopista, de manera que había un vehículo delantero que hacía algo así como un lazarillo a un invidente, le guiaba enviándole la posición y velocidad que tenía en cada momento al vehículo trasero, que él sí tenía automatizado su freno, su acelerador y su volante, para seguir al vehículo delantero. La comunicación entre ambos se hacía con comunicaciones inalámbricas, una especie de wifi adaptado que había en la época, y éramos así capaces de, digamos, de seguir al vehículo delantero, en principio sin intervención humana. Recuerdo que cuando estábamos preparando el experimento, entonces el presidente del consejo me dijo: Tere, pero es que Google, por aquellos días, Google publicó que había hecho un recorrido de sus coches, habían hecho no sé qué distancia, no recuerdo, de manera autónoma. Y yo le dije: sí, pero ellos lo han hecho, y cuando lo han hecho lo han publicado. Nosotros lo vamos a hacer en directo, a la vista de todo el mundo, que no es lo mismo. Después de 2012, por desgracia, llega la crisis que a todos nos afectó. En la ciencia tuvo una cierta inercia, porque la crisis empieza un poco antes, 2008, 2009, pero a nosotros nos empezó a golpear de manera salvaje. Poco después de esta demostración, dejaron de llegar recursos públicos y el grupo estuvo a punto de desaparecer. Muchos, incluido yo, tuvimos que buscarnos digamos, otras posibilidades. Yo estuve trabajando en una empresa durante 3-4 años en torno también a la conducción automatizada y los sistemas autónomos, y me incorporo ya como científico titular del CSIC en 2017, a principios de 2017, y desde entonces lo que intento es volver a la época gloriosa que nos permitió hacer esa demostración. En 2014, Teresa de Pedro se jubiló y fue homenajeada y galardonada por varias entidades, como el mismo CSIC donde trabajó, o la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, por su larga y pionera trayectoria en la investigación en el campo de la informática, robótica e inteligencia artificial. El proyecto Autopía pasó a ser gestionado por el nuevo Centro de Automática y Robótica entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid. En Arganda del Rey están los nuevos automóviles que ruedan sobre una pista experimental.
Cuarto Milenio tuvo acceso a una demostración del más moderno de los vehículos autónomos españoles y comprobó su eficiencia. Entonces ahí tenemos cámaras, eso parece bastante natural, emulando lo que son los ojos. Hay un sensor que es el que ha dado quizás el salto diferencial en el progreso de la tecnología, que es lo que llamamos lídares. El líder es un láser rotatorio que emite pulsos de láser a una alta velocidad y a partir de esos impactos puntuales generamos lo que llamamos una nube de puntos que nos, digamos, permite representar el entorno como algo parecido a una imagen en 3 dimensiones. Entonces, toda esa investigación es seguro que continúa, porque eso hace que los coches sean cada vez más seguros. Es decir, que el coche con conductor se aprovecha de las investigaciones del coche sin conductor para que el conductor vaya mucho más seguro. Éramos un grupo, bueno, siempre hemos sido pequeños y tal, y yo he dirigido proyectos nacionales dentro de Autopía, era yo la que lo dirigía y tal, o sea, yo he tenido, yo creo que un papel importante dentro del grupo, pero vamos, siempre he estado arropada por el grupo. Y en eso tuvimos suerte, para poner de manifiesto el trabajo que se hace, porque la investigación muchas veces es un trabajo muy oscuro, pero muy importante, que no se reconoce porque nadie lo ve, nadie lo percibe. Los nuevos proyectos de vehículos autónomos incluyen carros militares que podrán moverse en territorios minados, en camiones de bomberos que podrán entrar en zonas de altísimo riesgo sin exponer la vida de seres humanos, o incluso en áreas que sufran accidentes de tipo radiactivo. Las puertas de la imaginación están abiertas a los nuevos usos que estos futuros vehículos podrán desempeñar. Solo la ciencia ficción podrá superarlos.